Vamos a estudiar la lección número 11. Estamos en la página 157. El título de este capítulo es Lo que Jesús dijo sobre el mayor engaño de la historia. Así que vamos a descifrar ese engaño para ver cómo nos podemos proteger. Primero queremos orar, pero antes de orar quiero reiterar la importancia de conseguir el manual. ¿Han disfrutado el material que hemos estudiado acá, hermanos y hermanas? Amén. ¿Han aprendido algo? Amén. Hay muchas cosas muy importantes, pero es importante que tengamos el manual, porque así van a poder continuar estudiando las doctrinas especiales de nuestra iglesia y pueden dar una razón de la fe que ustedes tienen. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque hemos sentido tu presencia en este lugar. Te doy gracias porque has traído aquí a este lugar con tu protección a cada uno de los que estamos acá. Te damos gracias por ser un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios que nos revela la verdad para este tiempo, un Dios que nos va a cuidar en los tiempos difíciles que nos esperan, un Dios que suple todo lo que necesitamos. Gracias. Pedimos también que estés con nosotros ahora que vamos a estudiar este tema tan importante. Acompáñanos, instrúyenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran Aristóteles vivió alrededor del año 350 a.C. Además de ser un gran filósofo, también fue naturalista. Definió una araña como un insecto que tiene 6 patas. Durante 2000 años, la gente aceptó su definición sin dudarlo. Después de todo, ¿quién cuestionaría la autoridad del gran Aristóteles? Luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, Jean-Baptiste Lamarck decidió examinar a una araña por sí mismo. He aquí que descubrió que la araña no es un insecto, es un arácnido y no tiene 6 patas, sino 8. Durante más de 2000 años, la gente había transmitido una tradición errónea basada en la opinión de un experto. Esto prueba que depender de las declaraciones de una autoridad no puede ser prueba de que algo sea verdadero. Debemos examinar las cosas por nosotros mismos. También nos enseña que el paso del tiempo no convierte al error en verdad ni la verdad en error. La araña no creció 2 patas después de Aristóteles. Y finalmente, las creencias de la mayoría no convierten el error en verdad. Debemos examinar las cosas por nosotros mismos. Solo hay 8 textos en el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana. No existe en el Nuevo Testamento la palabra domingo. La palabra domingo nunca aparece en los escritos, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aunque los romanos usaban la designación dies solis, el día del sol, para el primer día de la semana, ese nombre no aparece en el canon bíblico. La Biblia enumera los días de la semana, pero no los nombra. Así, en Génesis, los días son enumerados: tarde, mañana, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Solamente hay un día que se le da un nombre además de un número, y ese día es el sábado. Los días de la semana que nosotros tenemos, los nombres que tenemos vienen del latín y vienen del paganismo romano. Dies solis es el día del sol. Dies lunae, luna, es el lunes. Dies martis, en honor a Marte. Dies Mercurii, en honor a Mercurio. Dies Lovis, día de Zeus. Dies
Veneris, día de Venus. Dies Saturnis, de Saturno. Nosotros le decimos lunes, día de la luna, martes, día de Martes, miércoles, día de Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, y en inglés Saturday, que es en honor a Saturno. Son nombres planetarios, no son nombres que usa la Sagrada Escritura. Hoy en nuestra lección vamos a estudiar las 8 referencias al primer día de la semana en los Evangelios. Y vamos a formular las siguientes preguntas para cada texto que estudiemos. 1. ¿Dice el texto que el primer día de la semana es el día del Señor? La segunda pregunta que vamos a formular para cada texto es: ¿nos dice el texto que el primer día de la semana es santo? La tercera pregunta que vamos a formar es: ¿dice el texto que debemos asistir a la iglesia el domingo? Y la última pregunta: ¿nos dice el texto que debemos guardar el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús? Son las preguntas que le vamos a hacer a cada texto que estudiemos. También vamos a considerar, si tenemos tiempo, brevemente un texto mal usado, Apocalipsis 1:10, donde Juan dijo: estaba en el Espíritu en el día del Señor, que muchas versiones hispanas inclusive dice estaba en el Espíritu en el día domingo. Así que vamos a echarle un vistazo a ese texto si tenemos tiempo. Así que vamos a nuestro primer texto, Mateo 28 y el versículo 1. Dice: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Dice este texto que el domingo es día del Señor? ¿Dice el texto que el domingo hay que guardarlo porque es santo? ¿Dice el texto que debemos ir a la iglesia el domingo? ¿Dice el texto que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús? No. Sencillamente dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y fíjense que el domingo no es sábado, porque dice el sábado pasó y era el primer día de la semana. Así que el domingo no es el sábado. El sábado es el día antes del domingo. Ahora, el sábado es el séptimo día, mientras que Cristo resucitó el primer día. Les mencioné el asunto de los calendarios, donde son bien astutos y empiezan la semana con el lunes, y eso significa que el domingo sería el séptimo día, pero no funciona, porque el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. No resucitó el lunes. Si el séptimo día es de la semana, es lunes en los calendarios. Y todos los cristianos saben que el Señor Jesucristo no resucitó un lunes, resucitó un domingo, el primer día de la semana. Ahora vamos a nuestro segundo texto, Marcos 16 y el versículo 1 y 2. Pasado el sábado, el domingo no es sábado, porque había pasado el sábado. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol. Dice este texto que el domingo es el día del Señor. No. ¿Dice que debemos santificarlo? No. ¿Dice que debemos asistir a la iglesia? No. ¿Dice que debemos guardarlo en honor a la resurrección? No. Sencillamente dice que el sábado había pasado y que Jesús resucitó el domingo, o el primer día de la semana, porque la palabra domingo no aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini,
da una lista de cosas que ocurrieron el domingo para tratar de convencer a la gente que el domingo era muy importante. Y ustedes tienen la lista aquí en la página 159. Dice, Jesús resucitó el domingo. El domingo caminó con 2 discípulos a la ciudad de Emaús. El domingo se le apareció a los apóstoles el domingo en la noche. Una semana después se les volvió a aparecer el domingo. Dios derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés el domingo. La primera proclamación del Evangelio en el día del Pentecostés fue el domingo. Los primeros bautismos fueron el domingo. El domingo es súper importante. Pero como vimos en nuestro último estudio, el día importante no es el domingo. El día importante es el día antes del domingo. Porque Jesús, después de desempeñar las obras de la redención, dijo consumado es, y tenía que reposar en el sepulcro. Pues si tenía que reposar en el sepulcro en favor de la redención, pues tendría que resucitar el siguiente día, el domingo. Es decir, el día importante no es el domingo, el día importante es el día que Jesús reposó en el sepulcro antes de el domingo. Ahora, noten aquí que en la creación terminó el 6º día y descansó el 7º. En la redención dijo consumado es y descansó en el sepulcro el 7º día. En la restauración recreará el mundo en 6 días y descansará el 7º. Me da la impresión de que el sábado siempre es la señal del Creador, del Redentor y del futuro restaurador. Vamos al tercer texto. Marcos 16 y el versículo 9. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Vamos a formular las preguntas. ¿Dice este texto que el domingo es el día del Señor? No. ¿Dice que debemos guardarlo porque es santo? No. ¿Dice que debemos asistir a la iglesia el domingo? No. ¿Dice que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo? No. Ahora, como mencioné en la presentación anterior, algunos cristianos dicen, el día sábado fue un día triste, pero el día domingo fue feliz, porque Cristo había resucitado. Hay 2 puntos que contradicen el argumento que ellos están usando. Yo le digo el argumento psicológico. Estaban tristes psicológicamente, pero el domingo, ¡ay, Cristo resucitó! Estaban felices de la vida. En primer lugar, como mencioné en la presentación anterior, Jesús les había advertido a los discípulos múltiples veces que Él iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Les dijo muchas veces. Un ejemplo es Mateo 16 y el versículo 21. ¿Qué hubiera sucedido si le hubieran creído a Jesús? El sábado hubiera sido un día de gozosa expectativa. Hubieran dicho, mañana el Maestro resucita. Está reposando en el sepulcro de sus obras de redención cuando dijo consumado es. Y hubiera sido un día de gran gozo. Pero ¿saben qué es más devastador a este argumento psicológico, como yo lo llamo? Es que fíjense, el domingo en la noche, los discípulos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Si ese es el caso, ¿cómo entonces el domingo estaban felices y contentos si no creyeron que había resucitado, sino hasta el domingo en la noche? Fíjense lo que dice en Marcos, el capítulo 16, 9 al 13. Dice, después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban ¿cómo? ¿Tenían que haber estado tristes? No, estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ellos lo habían visto, no lo creyeron. Entonces, ¿cómo estaban celebrando? Estaban llorando, no estaban celebrando. Y luego dice en el versículo 12, después de esto Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Y ya era la noche del domingo.
Entonces, ¿cómo es que el domingo fue un día para estar alegres y contentos y felices? Porque Cristo había resucitado si ni siquiera creían que había resucitado. Son argumentos que la gente usa con la intención de violar lo que dice claramente la Sagrada Escritura. Vamos al cuarto texto, Juan 20 y el versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora es interesante que este texto lo está escribiendo Juan a fines del primer siglo. Es decir, lo está escribiendo 60 años después de la resurrección. Si el domingo era el día de reposo, ciertamente Él nos hubiera dicho. Pero sencillamente el texto dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahora formulemos las preguntas. ¿Dice que el domingo es el día del Señor? 60 años después, ¿el domingo era el día del Señor? No. ¿Dice ahí que era un memorial de la resurrección? No. ¿Dice allí que tiene santidad el domingo? No. ¿Dice que debemos ir a la iglesia el domingo? No. ¿Dice que debemos conmemorar la resurrección el domingo? No. Nada de eso. Sencillamente dice que Cristo resucitó el domingo. Y ¿saben algo interesante? Todos los otros 3 evangelios fueron escritos por lo menos 30 años después de la resurrección, y ninguno de ellos le da santidad al domingo, ni dice que se estaban reuniendo los domingos porque era mandato de Jesús, ni estaban conmemorando la resurrección, ni nada. Juan escribió 60 años después, y los otros evangelistas por lo menos 30 años después, y no hay ningún vestigio de ir a la iglesia, de que es santo, conmemorarlo en la resurrección. No hay evidencia alguna. Vamos a nuestro quinto texto, Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dice este texto que el domingo es el día del Señor? ¿Dice este texto que debemos santificarlo? ¿Que debemos ir a la iglesia? ¿Que debemos guardarlo en honor a la resurrección? No. Sencillamente dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ahora, la Biblia tiene la secuencia clara de los días. El Señor Jesucristo murió el día de la preparación. ¿Qué día es ese? El viernes. ¿Descansó en el sepulcro qué día? El sábado. Conforme al mandamiento, las mujeres guardaron el día. Y resucitó ¿qué día? Resucitó el primer día de la semana, que nosotros llamamos el día domingo. El domingo no es el sábado, porque el sábado es el día antes del domingo. Así que los que dicen: oh, yo guardo mi sábado el domingo, y yo le digo: sí, es tu sábado, pero no es el sábado del Señor. Ahora vamos a leer Lucas, el capítulo 23 y el versículo 50 hasta el capítulo 24, 1, para la secuencia de días. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Viernes. Estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron? Descansaron el día de reposo, que es sábado, conforme al mandamiento. Y luego el 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro,
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los cristianos, ahora escuchen bien, los cristianos celebran la entrada de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, una vez al año. Lo mismo ocurre con Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Por qué entonces celebran el Domingo de Resurrección semanalmente? Las 3 fiestas anuales, la Pascua conmemora la muerte de Cristo, Pan sin levadura su sepultura y Primicias su resurrección, un día tras otro, apuntan hacia el viernes, el sábado y el domingo. Y es interesante que los cristianos de hoy en día, Semana Santa es una gran celebración en el mundo cristiano. Y los católicos van mayormente a emborracharse y a festejar, celebrando la Semana Santa. Y sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que debemos nosotros celebrar Semana Santa. En ninguna parte dice que debemos cada año celebrar la Semana Santa y claro, cada domingo debemos celebrar la resurrección. Si celebramos la Pascua, que representa la muerte de Cristo, cada año, y se celebra el pan sin levadura, su sepultura, cada año, ¿por qué entonces el domingo de resurrección se celebra cada semana? No tiene ningún sentido. Es decir, celebran Semana Santa que Dios no manda e ignoran el sábado que Dios manda a guardar. Ahora noten el texto número 6, Juan 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué reunidos? Oh, por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estaban reunidos allí? Por temor a los judíos. Ahora, dice este texto que el domingo es el día del Señor. Dice que es un día santo, que debemos asistir a la iglesia, que debemos guardarlo en honor a la resurrección. Absolutamente no. Sencillamente dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ahora escuchen bien. Los discípulos, hay cierto argumento que usan los cristianos, y es que los discípulos se reunieron en el aposento alto para celebrar la Santa Cena en memoria de la resurrección. Y Jesús se unió a ellos para la celebración de la Santa Cena. Eso es lo que arguyen las iglesias. Y hay iglesias que tienen la Santa Cena todos los domingos. Porque dicen, Jesús resucitó, los discípulos se reunieron para celebrar la Santa Cena, y Jesús vino y dijo: yo la voy a celebrar con ustedes. Y por eso nosotros debemos celebrar semanalmente, debemos celebrar la Santa Cena en conmemoración de la resurrección de Jesús. Esto padece de serios problemas. No tengo sino 7 problemas. Número 1, el texto dice claramente por qué estaban reunidos. No era para celebrar la Santa Cena. ¿Para qué era? Por miedo a los judíos. ¿Estaban reunidos para un culto? No. En segundo lugar, Jesús no pudo haberse reunido con ellos. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que no iba a beber más el vino, sino hasta que llegaran al reino. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 26, 29. Jesús le dijo el jueves en la noche: y os digo que desde ahora, ¿qué cosa? Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No puede haber celebrado la Santa Cena, porque él dijo que no iba a beber otra vez el jugo de uva hasta que llegaran al reino.
Número 3, la Biblia nos dice qué fue lo que comió Jesús. Y no fue pan y vino. Dice en Lucas 24, 42 y 43, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ve qué interesante la forma de celebrar Santa Cena, ¿no? En cuarto lugar, la Santa Cena no conmemora su resurrección, sino su muerte. Noten lo que dice en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Santa Cena conmemora en la muerte de Jesús, no la resurrección de Jesús. Número 5. Usan los cristianos el argumento de que dice que estaban reunidos para partir pan. Y dice, eso es la Santa Cena. El problema con ese argumento es que la Biblia nos dice que ellos partían pan todos los días. Lo pueden leer en Hechos, el capítulo 2. Partir pan sencillamente significa que se reunieron y comieron pan. No dice nada de vino allí. No dice jugo de uva en absoluto. Partían pan todos los días. Déjeme leer los textos. Hechos 2, versículo 44 y versículo 46. Dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada domingo, ¿me están siguiendo o no? Cada día en el templo, y partiendo ¿qué? Pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, cuando dice que estaban partiendo pan y comiendo pan, no se está refiriendo a la Santa Cena. Crean toda clase de argumentos para zafarse de guardar el sábado y para insistir que se debe guardar el domingo. Dicho sea de paso, se me pasó un texto por alto en el punto donde la Santa Cena conmemora su muerte, y es lo que escribió Pablo en 1 Corintios 11, 26, donde dijo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte, no su resurrección. En sexto lugar, ¿cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? El jueves. ¿No es así? Y entonces, ¿por qué lo celebran el domingo? Una pregunta que vale la pena mencionar, ¿sí o no? En ninguna parte dice que se debe celebrar la Santa Cena el domingo. La Santa Cena la instituyó Jesús un jueves en la noche. ¿Y por qué la instituyó el jueves en la noche? Muy sencillo. Porque Él no podía instituirla el viernes, cuando caía la Pascua, porque iba a estar muerto. Así que se adelantó un día, porque no podía celebrar la Santa Cena estando colgado en una cruz. Número 7, este es el golpe más grande para ese argumento de que Cristo se reunió para celebrar la Santa Cena, y por eso los cristianos hoy los domingos deben tener un culto y deben celebrar la Santa Cena. Y este punto ya lo mencioné en relación con otro asunto, y es que el mayor golpe es que ellos ni siquiera creían que Cristo había resucitado. Y no voy a leer los textos, porque ya leímos uno. Leímos el de Marcos 16, 9 al 14, pero Lucas 24, 9 al 11 también agrega esto. Dice que no creían que Jesús había resucitado. Si no creían que Jesús había resucitado, ¿cómo es que están reunidos para celebrar la Santa Cena? Son argumentos falaces, argumentos falsos, con el fin de torcer las Escrituras e impedir que la gente guarde el santo día sábado. Vamos al texto número 7. He guardado los dos más controversiales hasta el final. Vamos a leer 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta no era una ofrenda para el presupuesto de la iglesia. Era una ofrenda para los pobres en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era muy pobre, muy necesitada. Y el apóstol Pablo recogía ofrendas en las iglesias con el fin de darle esas ofrendas, llevarle esas ofrendas a la ciudad de Jerusalén. Estos versículos no hablan en absoluto de cristianos en la iglesia el primer día de la semana. Cada versión de la Biblia que he consultado dice que la ofrenda la apartaban en la casa. En ninguna parte dice que llevaban la ofrenda a la iglesia. Bueno, si estaban reuniéndose en la iglesia, ¿no debería el apóstol Pablo decir, traigan la ofrenda a la iglesia el domingo? Pero no dice así. Quiero leerles del comentario de Adam Clark. Es un gran comentarista, pero aquí se equivocó, porque le mete al texto lo que no está allí. Fíjense lo que escribió en su comentario sobre este texto. Había de hacer esto al final de la semana, apartar la ofrenda, cuando hubiera echado mano de sus ganancias semanales y hubiera visto cuánto había prosperado Dios en su trabajo. Luego debía traerlo el primer día de la semana, como es más probable, a la iglesia o asamblea para que pudiera ser puesto en la tesorería común. Eso no dice el texto. El texto no dice llévalo a la iglesia. Sí dice claramente que el primer día de la semana debían apartar una cantidad, pero debían hacerlo en la casa. Ahora, yo tengo varias versiones aquí. Voy a leer tal vez una o dos. Quiero leer en primer lugar un comentario de Albert Barnes, otro gran comentarista bíblico. Este sí lo dijo correctamente y no es adventista. En realidad este comentarista vivió hace muchísimo tiempo, era presbiteriano. Fíjense lo que escribió: que aparta en su casa, atesorando según ha sido prosperado. La frase griega por sí mismo significa probablemente lo mismo que en casa, que lo aparte, que él designe cierta porción, que haga esto por sí mismo cuando esté en casa, cuando pueda mirar con calma la evidencia de su prosperidad. Eso dice un comentarista presbiteriano. Está siendo honesto en lo que significa el texto. Permítame leer algunas de estas versiones. La Nueva Versión Internacional dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias en Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde. ¿Qué debían hacer? Apartar y guardar algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Voy a leerles una o dos más. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Aquí hay otro. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di en las iglesias en la provincia de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo, lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Quiero leerles la última versión que tenemos en la página 167. Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. Es deshonesto usar este texto para probar que el domingo es santo
y que la gente estaba yendo regularmente a la iglesia el domingo. Esto no habla de una reunión en una iglesia, sino más bien apartar dinero en privado en la casa para que cuando el apóstol Pablo viniera no hubiera que hacer colectas, sino que él podía ir de casa en casa para recoger lo que la gente había apartado. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo ordenó hacer esto el primer día de la semana? La respuesta es simplemente porque la semana laboral había terminado ¿qué día? El viernes. Y el domingo o primer día les daría la primera oportunidad de sentarse y calcular cuánto debían reservar. No harían esto en sábado porque es el día de Dios y no un día para cuidar nuestras finanzas personales. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, ¿qué nos enseña este texto? En primer lugar, no es una sugerencia sino un mandato. Dice Pablo, lo ordené. En segundo lugar, no era para el presupuesto de la iglesia, sino para enviar a los necesitados de Jerusalén. En tercer lugar, era la práctica también en otras iglesias. El siguiente punto es que ellos debían hacerlo ¿qué? Regularmente. En segundo lugar, dice cada uno de ustedes debían hacerlo personalmente. Dice también que debían reservarlo ¿dónde? En casa, es decir, en privado. Y la cantidad debía ser conforme a las bendiciones que habían recibido del Señor. Es decir, este pasaje está enfatizando una mayordomía fiel. No está tratando de decir que el domingo es el día que debemos ir a la iglesia para entonces poner la ofrenda en el platillo de la iglesia. No, porque al fin y al cabo en esa época los cristianos todavía se reunían, eran las sinagogas los sábados, porque no había iglesias cristianas en ese tiempo. La gente sí se reunía en casas, los cristianos, pero por mucho tiempo ellos asistían a las sinagogas. Ahora vamos a examinar el texto número 8. El texto número 8, Hechos 27 al 12. Y este es el que más se usa de todos. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a ofrecer algunas explicaciones. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¡Wow! ¿Ustedes creen que yo predico largo? Predicó hasta la medianoche. Y sigue diciendo, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Parece que Pablo dormía a la gente. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y luego dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, fíjense que todos los verbos están en singular. Es decir, Pablo fue el que habló, Pablo fue el que comió. No dice comieron, comió. Pues imagínense, si predicó hasta la medianoche tenía que haber tenido hambre, ¿sí o no? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Óigame. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora la pregunta clave es, ¿cuándo se realizó esta reunión? Fue de noche, el primer día de la semana. Ahora, ¿cuándo es la noche del primer día de la semana? Lo que nosotros llamamos sábado en la noche. ¿Sí o no?
porque la parte oscura viene antes de la parte clara. Así que si es el primer día y está oscuro, es después que se puso el sol, así que es una reunión el sábado en la noche. Esta fue una reunión fuera de lo común, ya que el apóstol Pablo se estaba despidiendo. Ustedes pueden leer eso en los versículos 7, 25 y 36 al 38. Él se iba a irse el siguiente día. Y los hermanos, antes de que se fuera, le querían sacar el jugo, porque sabían que no lo iban a ver más. Y por lo tanto dijeron, síguenos hablando, por petición de ellos. Este pasaje no justifica reuniones regulares el domingo por la mañana en la iglesia. Si vamos a decir que esto dice que nosotros debemos guardar el domingo, entonces tiene que ser el sábado en la noche y tiene que ser toda la noche. Yo me ofrezco para hablar toda la noche. Ahora fíjense, leyendo Hechos 13, descubrimos que el libro de Hechos repetidas veces dice que guardaban el sábado. Usan este pasaje de Hechos, dicen, ve, el domingo era el día que se reunían. No, porque no era domingo, era sábado en la noche. Era una ocasión especial, era la despedida del apóstol Pablo. Y fue toda la noche. ¿Cómo pueden justificar una reunión regular todos los domingos usando este pasaje? Ahora fíjense, el libro de Hechos nos dice qué día guardaban ellos. Vamos a leer algunos textos. Hechos 13, versículo 14 y el versículo 42 y el versículo 44. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un sábado. ¿Qué día iba el apóstol Pablo a la iglesia? El sábado. Y luego dice, se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. ¿Qué día guardaban regularmente? Este sábado, el siguiente sábado. Y luego dice el versículo 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Judíos y gentiles, dicho sea de paso. Noten lo que dice Hechos 16:13. Porque los cristianos que quieren decir que el domingo es el día de reposo, ellos dicen, se reunía la sinagoga el sábado porque no había iglesias y eso era donde se reunían. Pero fíjense, aquí se reúnen en otra parte. Dice en Hechos 16:13, y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esta reunión no fue en una sinagoga, fue al lado de un río y fue en sábado. Noten Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, ¿Pablo como qué? ¿Qué es una costumbre? Es algo que se hace regularmente. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué día predicaba el apóstol Pablo? El sábado. ¿Hay alguna referencia que predicaba el domingo? No, lo más cerca es sábado en la noche, pero eso no es domingo. Ahora fíjense Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga algunos sábados. Muy bien. Todos los sábados. Y persuadía solo a los judíos. No, a judíos y griegos. Y luego noten Hechos 18:11. ¿Sabe por cuánto tiempo se reunieron el sábado? Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Imagínense, son 78 sábados que acostumbró reunirse para predicar el sábado. Ignorar estos textos claros y tratar de hacer que Lucas nos enseñe que
por esa reunión irregular hay que guardar el domingo, no es honesto. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo caminó 35 millas, 56 kilómetros hasta Azón el día siguiente, domingo por la mañana. Porque no estaba en la iglesia, más bien. Si el domingo era el día de reposo. ¿Me están entendiendo? ¿No debería haber Pablo estado en la iglesia si se estaban reuniendo los domingos? Ahora fíjense, yo trabajé en Colombia enseñando teología en la Universidad Adventista. Y uno de los lugares que fui eso queda en la selva, la zona selvática de Colombia. Bueno, hay varias, es una de las en la costa pacífica. Una experiencia fascinante. En ese tiempo solo se podía llegar en avioneta o en avión pequeño. Y uno cuando está aterrizando, uno parece que uno va a aterrizar encima de los árboles. Y luego aparece la pista y entonces uno allí aterriza. Y el sábado solamente llegaba un pastor más o menos cada 2 o 3 meses. Así que cuando llegué, prediqué mi sermón el sábado por la mañana y terminé el sermón. Y me dice el anciano, ¿ya terminó? No, tiene que predicar otro. Así que prediqué otro sermón, 1 hora cada uno. ¿Ya terminó? No puede ser, tiene que predicar otro sermón. Por aquí no llegan pastores muy a menudo. Ok, prediqué un tercer sermón. Y luego el anciano dice, quiero anunciarles que vamos a tomar un receso para ir a comer. Regresamos a las 6 de la tarde y el pastor Bor va a seguir predicando. Nos reunimos a las 6 de la mañana. ¿Sabe a qué horas terminamos? A las 3 de la mañana. Predicando desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Sábado en la noche. Eso significa que todos los sábados tenemos que reunirnos desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué es que yo prediqué prácticamente toda la noche hasta las 3 de la mañana? ¿Por qué razón? ¿Porque era una costumbre todos los sábados? No, era una reunión irregular, porque ellos sabían que la siguiente mañana iba a agarrar un vuelo para regresar a Medellín. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Y después me pasó también en apartado. ¿Están entendiendo esto? Eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Ahora, hemos mirado todos los textos, todos los 8 textos. Quiero preguntarles, ¿en alguno de estos versículos dice que el domingo es el día del Señor? ¿En alguno de ellos dice que todos los domingos debemos reunirnos para tener culto? ¿Dice que el domingo es santo? ¿Dice que debemos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? En ninguna parte dice eso. Decir y enseñar eso es un abuso de la Sagrada Escritura, es añadirle a la Biblia lo que no está allí. Pero alguno dice, pastor, ¿qué dice de Apocalipsis 1:10? Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, vamos a hablar de eso. La literatura patrística nunca usa el nombre Día del Señor para el domingo, sino hasta fines del segundo siglo. Y la primera referencia se encuentra en el Evangelio apócrifo de Pedro. No es válido decir que porque a fines del siglo segundo el Día del Señor significaba el domingo, que hay que tomar eso e imponerle eso al primer siglo. No es válido. Hay que ver cómo se usaba la expresión en el primer siglo, no imponerle el nombre que la patrística le dio 100 o más años después. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Con frecuencia yo le hago 3 preguntas a los cristianos. Primero, ¿a quién le pertenecen la luz, el firmamento, la vegetación, los cuerpos celestes, los peces, las aves,
los animales terrestres y los seres humanos. ¿A quiénes les pertenece? Y enseguida contesta, a Dios. Y entonces le hago una segunda pregunta. ¿Por qué estas cosas le pertenecen a Dios? Enseguida dice, porque Dios los creó. Entonces yo le digo, bien, de dos. Porque en el Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero luego les tengo una tercera pregunta. ¿Para quién hizo Dios todas estas cosas? Y enseguida contestan, pues lo hizo para todos los seres humanos. Y entonces ya los tengo a donde los quiero. Yo les digo entonces, ¿qué más hizo Dios en la semana de la creación? El sábado. ¿Para quién lo hizo? Para el hombre. En otras palabras, hermanos y hermanas, no podemos decir, la luz es de Dios, el firmamento es de Dios, la vegetación es de Dios, sol, luna y estrellas son de Dios, las aves son de Dios, los pájaros son de Dios, los peces son de Dios, los animales son de Dios, los seres humanos son de Dios, pero el sábado es de los judíos. Si Dios creó el sábado, con todo lo demás, el sábado es de Él. Porque lo hizo para el hombre. Es parte de la semana de la creación. No podemos decir que todo lo que Dios hizo en la semana de la creación es de Dios porque Él lo hizo, y no decir que el sábado también es de Dios porque también lo hizo. El sábado fue hecho por causa del hombre. Toda clase de argumentos buscan para zafarse de guardar el sábado. Incomprensible, porque están mirando el sábado a los ojos de los escribas y los fariseos. Una vez que logramos mostrarle que ese no es el sábado de la Biblia, dice, wow, entonces vamos a ver cuál es el propósito en verdad del sábado. Fíjense qué interesante, nunca la Biblia llama el sábado de los judíos. Ni una vez. Los papas, Juan Pablo II, Francisco XVI y, Benedicto XVI y Francisco I, dicen que el sábado es de los judíos. Por ejemplo, en Laudato Si, la encíclica famosa de Francisco I sobre el cuidado del medio ambiente, él dice ahí varias veces que el sábado de los judíos. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece la expresión sábado de los judíos? Ni una. La Biblia dice en Éxodo 20:10, es reposo para Jehová tu Dios. En Ezequiel 20, versículos 12 y 20 Dios dice, santificad mis sábados. En Isaías 58, 13 y 14 dice, quita tu pie de mi santo día. Y Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. Si Jesús es Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, no el domingo. No podemos tomar algo que apareció en un libro apócrifo supuestamente de Pedro y entonces transportarlo allá más de 100 años y decir, porque en esa época se consideraba el día del Señor el domingo, en el siglo I es el domingo también. Eso es ilícito. Pero ¿saben algo interesante? Y es que las fiestas judías sí dice que eran de los judíos. Interesante. Yo pregunto, ¿las fiestas de los judíos caducaron cuando Cristo murió en la cruz? Sí. Por eso se le llama fiestas de los judíos. Fíjense los ejemplos que tenemos aquí. En Juan 2:13 dice, la Pascua de los judíos. En Juan 5:1, la fiesta de los judíos. En Juan 6:4 era la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 7:2, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos.
Y Juan 11:55 estaba cerca la Pascua de los judíos. Las fiestas sí eran de los judíos, pero el sábado no. En ninguna parte dice que el sábado es de los judíos. Es un invento para zafarse de guardar el sábado. Ahora concluyamos con lo que tenemos al final de la página 171. Hemos estudiado todos los textos que mencionan el primer día de la semana y ninguno ni siquiera insinúa que el domingo es el día del Señor, que debemos santificarlo, que debemos reunirnos en la iglesia y que debemos guardarlo en honor a la resurrección de Cristo Jesús. También estudiamos Apocalipsis 1:10 y no encontramos evidencia de que el domingo sea el día del Señor. 23 veces la Biblia se refiere al sábado como el día del Señor y ni una sola vez llama el domingo con ese nombre. La Biblia en ambos testamentos es clara. Éxodo 20:8-11 declara que el séptimo día es el sábado del Señor. Y Marcos 2:27 dice que Jesús es el Señor del sábado. Y ahora escuchen bien. ¿Qué decimos en Apocalipsis 1:10 cuando dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? ¿Qué día era ese? La hermana White dice que fue un sábado que Dios le dio las visiones a Juan en el libro de Apocalipsis. Y no es coincidencia de que en ese libro se describe el conflicto final entre el sello de Dios, el sábado, y la marca de la bestia, que es el domingo. Dios el sábado le reveló a Juan en visión el gran conflicto que iba a haber al final de la historia entre adorar a Dios y guardar su santo sábado como manda el mensaje del primer ángel, o recibir la marca de la bestia y observar el domingo como día de reposo conforme a las tradiciones humanas. La hermana White dice que fue un sábado que Dios le dio esa majestuosa visión del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos y hermanas, debemos guardar el sábado como día de reposo y debemos usar estos argumentos para tratar de persuadir a los demás cristianos que disfruten el gozo del sábado, porque ellos no entienden. Los miembros sencillamente escuchan, tragan entero. Necesitamos ayudarles a ver la luz para que puedan experimentar el gozo del sábado.